La apatía que ha mostrado el ser humano a lo largo del tiempo en relación a su real encuentro con aquel maravilloso ser que creó todas las cosas es realmente sorprendente, mis amigos. Simplemente no le interesa en absoluto, ya que está muy ocupado atendiendo lógicamente los quehaceres y actividades que le presenta el devenir natural de la presente vida. El ser humano, aunque está consciente de que ha de morir un día, sin saber cuándo, sin embargo, piensa vivir muchos años más. Entonces, por ahora, no le interesa lo que será de él en el ocaso de su vida. El Dios inmutable hizo al hombre del polvo de la tierra por puro amor. Y por esta razón quiso también a la vez que este singular ser, que es diferente a todos los demás seres que él había creado, le rindiera obediencia y culto y adoración a la vez, con el objeto de saber si realmente lo haría. Entonces el Señor decidió revelarse al hombre a través de una ley basada en mandamientos gravosos y muy difíciles de cumplir, lo cual en efecto llevó al hombre a demostrar que simplemente no podía cumplirla, porque la naturaleza que había heredado de Adán no se lo permitía. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué tenía que hacer el hombre para agradar a Dios? Veamos qué dice la Biblia. La verdad es que estoy muy emocionado después de haber leído la Biblia y luego de haber meditado con mucha profundidad en lo que dice el Antiguo Testamento. Siento mucho gozo y alegría al meditar en la Santa Biblia, el libro de Dios. Y cuando lo hago me viene al pensamiento que el Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente jamás dejó nada suelto ni fuera de lugar. Si Dios hubiera querido anotar todos aquellos eventos que Él había realizado delante de los hombres a lo largo de la historia, le garantizo que no cabrían los libros en las bibliotecas del mundo. Y de esto habla la Biblia en el libro de Juan capítulo 21, verso 25, que dice lo siguiente: y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice el autor, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esto lo dice la Biblia. Entonces, como resultado de todo esto, nuestro Dios soberano consideró de antemano que el plan predeterminado, único y suficiente para la salvación del hombre mortal, incluido al hombre como la preciosa criatura que Dios había hecho como la máxima expresión de toda la creación. Y maravilloso revelarse está incluido en una preciosa biblioteca de tan solo 66 libros llamada la Santa Biblia, que comprende desde el libro del Génesis hasta el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Bueno, o sea, 39 libros para el Antiguo Testamento y 27 libros para el Nuevo Testamento. Esos 39 libros que pertenecen al Antiguo Pacto o Antiguo Testamento han sido ya escritos en dos idiomas, hebreo y arameo. Y los siguientes 27 libros han sido escritos en idioma griego. Así es como está dividida la palabra de Dios, con lo cual se completó el canon de toda la revelación divina, mis amigos. Por lo tanto, estoy absolutamente seguro de que no hay ningún otro escrito o posible inspiración nueva dada por Dios, porque la Escritura está ya sellada. Entonces no hay nada que pretenda parecer como un complemento u otro testamento de Jesucristo, porque no existe, aparte de este maravilloso libro. Muy buenas noches, damas y caballeros, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. Reciban un saludo cordial del evangelista Wilson Pesantes desde la ciudad de Cuenca, localizada en la zona sur de esta bella nación ecuatoriana. Seguimos orando por nuestra nación para que sea Dios quien
traiga la calma, traiga la paz y dé la seguridad que esta nación necesita. Realmente Dios ha puesto en mi corazón esta noche un tema maravilloso para ustedes que lleva por título la razón principal por la cual Jesús cumplió la ley. Y esto está basado en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versos del 17 al 20. En realidad es un estudio corto de media hora nada más para no cansarlos. Y antes de continuar con el estudio me gustaría levantar una palabra de oración como siempre. Este día domingo 3 de septiembre del año 2023. Ya se acaba el año. Tan rápido pasa el tiempo y así nuestra vida. Y luego vendrá el final encuentro decisivo y eterno con aquel maravilloso personaje que nos formó y nos creó por amor. Señor Todopoderoso, gracias te damos por este día domingo 3 de septiembre del año 2023. Señor, casi son las 9 de la noche y un poco más. Te pido por todas aquellas personas que verán el programa, que tú abras sus corazones, sus pensamientos, que tú permitas que tu santa palabra caiga en lo hondo del corazón de ellos y puedan asimilarla de manera correcta, como tú quieres, Padre. A aquellos que estarán pasando por circunstancias de enfermedad, por circunstancias de estrés, de desesperación, por circunstancias financieras, por circunstancias de miedo, de temor. Sé tú, Señor, con tu paz, gobernando esas vidas, llegando a aquellas personas con la palabra y que ellos realmente hagan una elección segura con Jesucristo, el Señor de gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bien, estaremos analizando entonces el Evangelio de Mateo capítulo 5, desde los versos 17 al 20. Realmente la Biblia dice que el hombre hecho a la imagen de Dios ha sido incapaz de cumplir el mandato expresado en la ley de Dios que está escrita en la Biblia. Y al fallar tan solo en un mandamiento que está en la ley, el hombre se volvía transgresor de toda la ley. De esta forma caía una y otra vez en uno y diferentes tipos de pecados. Todo, en fin, tenía que ver con incapacidad y la desobediencia. Veamos lo que dice el verso 17 de Mateo 5. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento, dice Jesucristo. En verdad es importante mirar el contexto con el que empieza el verso 17 de Mateo 5. El Señor Jesús había llevado a la multitud que le seguía a un monte donde comenzó a pronunciar una serie de bienaventuranzas a todas aquellas personas que estaban presentes en aquel lugar. Cuando de repente Jesús, conocedor de sus corazones, dice la Escritura: no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido a abrogar ni a abolir, sino para cumplir. Aquí en este punto está el problema, porque existe mucha confusión, donde muchos creen que el Antiguo Testamento ya no es válido para nosotros en ningún sentido, que ya pasó, es decir, ya no nos compete, dicen. La verdad del punto no es ese. Lo importante es entender que en relación al Antiguo Testamento ya no estamos bajo la ley, mis queridos amigos, porque Jesús vino a inaugurar con su propia vida, en espíritu, alma y cuerpo, el nuevo pacto que libraría al hombre de la esclavitud de la ley y también del pecado. Jesús vino a cumplir una ley que era en gran manera gravosa y difícil para el hombre mortal, que no era capaz de hacerlo. Y al fin lo hizo por amor, a fin de darle al hombre una fe genuina, poder, fuerza y también esperanza. Jesús hace alusión a dos elementos importantes en relación al Antiguo Testamento.
Y estos son la ley y los profetas. Entonces, por favor, quisiera con lujo de detalles explicar esta parte para que usted no se quede en la duda. El verso 18 dice lo siguiente: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Si Dios escribió su palabra es para que ésta tenga su cumplimiento cabal. No es que esto nunca se ha cumplido. El Apocalipsis nunca se ha cumplido, decía mi hermano, cuando yo era pequeño. El verso 18 empieza haciendo referencia a que todo lo que ha sido escrito desde el principio tendrá su firme cumplimiento. Aunque parezca algo tarde para Dios, no existe el tiempo, mis amigos. El tiempo de Él no es como el nuestro. Nosotros estamos sujetos al tiempo, somos temporales, Dios es atemporal. Dios no miente y siempre cumple lo que promete. Sobre todo, Dios hace referencia a la frase: mientras el cielo y la tierra existan, nada de lo que ha sido escrito en la ley en relación al hombre y a lo que Dios ha dicho que hará, quedará de lado, se lo aseguro. Dios le dio al hombre la ley no para que la cumpliera, sino para que supiera que es en extremo pecador. Dios le dio al hombre la ley no para que la cumpliera, sino para que sepa que es en extremo un simple pecador empedernido. Entonces, como tal, necesita de alguien que verdaderamente tenga la entereza y suficiencia para cumplirla. Al analizar el verso 18 de Mateo 5, podemos observar que Jesús puntualiza dos elementos trascendentales en lo concerniente a la nación judía. Y estos son la ley y los profetas. ¿Qué quiere expresar el Señor Jesús con esto? Es la pregunta. Jesús estaba hablando acerca de lo que representa para nosotros todo el compendio, el conjunto del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Es decir, los primeros 39 libros con los que cuenta nuestra Biblia actual. Es importante anotar que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, escuche bien esto, Israel ya tenía todos los libros que hasta hoy conforman el Antiguo Testamento. Y esto es desde Génesis hasta Malaquías. 39 libros que conforman el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Este último libro se escribió aproximadamente en el año 400 a.C. Pero la división de los miembros de la clase teológica judía, compuesta por los doctores de la ley, tales como los fariseos, escribas y demás estudiosos de la misma, hacían, pues realmente este tipo de división que ellos hacían era muy distinta a la de nuestros días, a cómo nosotros vemos el orden que tiene la Biblia. Ellos se referían a los 5 libros de la ley como una clasificación que le dieron el nombre de la Torá, que son los 5 libros escritos por el gran profeta Moisés, que van desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son 5 libros. Y la otra sección denominada los profetas, que también tenía básicamente que ver con 3 tipos o clases de divisiones. Por este motivo es muy necesario conocer, mis amigos, la organización de la Biblia. A lo largo de todo el tiempo que soy cristiano, la verdad me ha costado el tener que memorizar todos aquellos maravillosos libros de la Biblia que comprenden la santa palabra, el libro de Dios. Luego, aquellos libros que se consideran históricos son los libros clasificados como los profetas anteriores. Estos libros tratan del desarrollo histórico de la nación de Israel. Es decir, no contienen profecía ni anuncios de Dios de parte de ningún profeta. Y a esta sección corresponden los libros desde Josué hasta el libro de Esther en el Antiguo Testamento. Seguidamente, contamos con lo que se pueden llamar libros sapienciales.
por cuanto engloban la inspiración, el gozo y la sabiduría con la que Dios presenta su verdad eterna para el hombre. Estos libros, según su orden en la Santa Biblia, van desde Job hasta el libro de Cantar de los Cantares, escrito por el sabio rey Salomón, hijo de David, el maravilloso cantor de Israel. Entonces, pues, luego saltan a la palestra aquellos personajes que Dios en su sola voluntad y potestad decidió también llamarlos a formar parte de su maravillosa revelación, a quienes se les conoce como todos aquellos profetas posteriores o mayores. ¿Quiénes son? Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. 4 profetas mayores. Finalmente, tenemos a aquellos que son considerados los profetas menores, que van desde Oseas hasta el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Sus libros realmente reciben este nombre porque sus escritos son breves y llevan también su nombre. Esta es la diferencia que encontramos con los profetas mayores, y no porque sus libros tengan menos inspiración y por eso puedan aparecer menos importantes. Lo que pasa es que los libros de los profetas mayores son extensos en su contenido y aquellos de los profetas menores son cortos, de contenido corto, pero tienen en esencia la misma inspiración porque su autor es el Espíritu Santo. Entonces veamos lo que dicen los versos 19 y 20. Jesús hace hincapié en obedecer la ley de manera puntual y luego enseñarla para que esa persona sea reconocida en el cielo cuando muera. Jesús demostró su propio estilo de vida aquí en la tierra en los días de su carne, y eso enseñó a los hombres y todos vieron su gloria, porque Él llevó definitivamente una maravillosa vida extraordinaria. El verso 19 dice: todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por más pequeño que sea, y enseñe así a otros, así será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Aquí está la diferencia. Eso es lo que dice el verso 19. Realmente es importante entender que lo más difícil para el hombre común ha sido siempre guardar los mandamientos, ya que si esta falla tan solo en uno de ellos, se hace transgresor de toda la ley. Por este motivo, la frase con la que empieza el verso 19 de Mateo 5 es cabal y precisa. Entonces, si el hombre que no puede cumplir la ley que Dios ha demandado a cabalidad falla y así la enseña a las demás personas o a los que lo miran alrededor, entonces estará sujeto al castigo por haberle infringido. Así de sencillo, ¿no? Porque Dios dice que aquel que cumpla la ley vivirá por ella. Y si alguien no cumple la ley, morirá. Y esto estaba sucediendo de generación en generación, mis amigos. Y no había un camino de salida para el hombre. Por esta razón, mis amigos, vino Jesucristo en carne y sangre en forma de hombre mortal, pero con una santidad que llevaba una eficacia jamás antes vista. Y esto fue el puntal para que Él llevara una vida sin pecado y de manera perfecta en la tierra. Él fue y es, en definitiva, el modelo perfecto a seguir. Recuerde que Él es 100% hombre y 100% Dios, y solo y suficiente para socorrer a aquellos que somos débiles. Entonces, venido el tiempo para manifestar su amor al hombre perdido, no dudó siquiera jamás, ni vaciló mucho peor en hacerlo, por lo cual no se ha hallado a nadie más desde el principio y hasta ahora con tal dignidad para ofrecerse a sí mismo por el mal agradecido hombre del polvo.
Entonces esta es una lección que tenemos que aprender. Dice el verso 20, después del enunciado, lo siguiente. El Señor Jesús dio un voto de censura al viejo estilo de vida de los escribas y fariseos y manifestó que nuestro vivir debía ser auténtico en relación a la de aquellos líderes religiosos de su tiempo. Me refiero a los escribas y fariseos del primer siglo, a quienes Jesucristo les dio un voto de censura encomiable. Dice el verso 20, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley o los escribas, dice Jesucristo en el verso 20 de Mateo capítulo 5. Entonces Jesús era perfecto y conocía el corazón y también los designios de los pensamientos del hombre. Por esta razón, mi amigo no dio su voto de aprobación a las declaraciones de la clase religiosa de su época, que estaba compuesto por estos líderes fanáticos, porque consideró que su estilo de vida era ficticio, deshonesto e hipócrita, y con esto les dijo que simplemente no entrarían en el reino de los cielos. ¡Qué terrible! Y a nosotros nos dice lo siguiente, que nuestra justicia debe ir mucho más allá de la de ellos. Es decir, nuestro estilo de vida debe estar fundado y dirigido por la fe en Él y acompañada de la verdadera santidad y espiritualidad muy necesarias para poder verlo a Él en gloria y poder. La pregunta es, ¿anhela usted que lo admiren cuando camina por la calle o por allí? ¿O que lo tengan en alta estima siendo un simple mortal? Los fariseos amaban el ser vistos en las esquinas de las plazas y para ser reconocidos llevaban largas prendas de vestir y muy costosas. Y sobre aquello les gustaba que les hagan la venia y que los llamaran sobre eso rabí, rabí, que quiere decir maestro, maestro. Conozco a alguien aquí en la ciudad de Cuenca que le encanta que lo llamen pastor. Y a su familia, la familia pastoral. Qué pena. Y ahora veremos un maravilloso pasaje en el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, el apóstol de la fe, en el Nuevo Testamento, en la Santa Biblia. Capítulo 3, versos 21 y 22, mis amigos. Y aparte de la ley, la justicia de Dios estaba visible en Jesucristo. ¡Wow! Pablo dice que ahora, aparte de la ley, Dios ha manifestado su justicia, la cual ha sido testificada por la ley y también por los profetas. Veamos esto. ¿Por qué es que Pablo dice esto? Veamos el verso 21 de Romanos capítulo 3, que habla de lo mismo, del mismo tema. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y también por los profetas, dice Pablo. El apóstol Pablo expresa que muy aparte del Antiguo Testamento y que tiene que ver con la ley, Dios ha manifestado su noble justicia, la misma que ya ha sido reconocida y testimoniada por la misma ley. Y aquellos profetas que hablaron inspirados por Dios mismo a través del Espíritu Santo en relación a la maravillosa y genial obra de Jesucristo, el Señor de gloria. ¿Qué es lo que la ley dice tocante a Cristo? Es la pregunta. Que Él vino para poner fin a la dispensación de esta ley, de este pacto antiguo, que no daba más pie con bola, porque era muy difícil de cumplir. Era largo y tedioso. Estoy hablando del periodo de la ley. Con el único objetivo de instaurar el nuevo y definitivo pacto de gracia, donde el ser humano ya no tendría que recurrir solo a las obras para ser salvo, sino también creer por la fe en Jesucristo, que ya cumplió por amor aquella ley gravosa y difícil, lo que él jamás pudo cumplir con sus fuerzas. Entonces los profetas testificaron de los grandes hechos de Dios y no dudaron jamás de aquello. Manifestaron que el Mesías sería el Salvador de toda la humanidad.
y que se ofrecería como un solo sacrificio expiatorio en beneficio de todo el género humano, y que eso sería todo lo que el hombre necesitaría. Jesucristo es solo y suficiente. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Biblia, Romanos 5:17. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Primera de Corintios 5:17, perdón. No está en el libro de Romanos. Está en Primera de Corintios capítulo 5, verso 17. Dios declara que Él acepta la única justicia que Él ya ha manifestado a través de la fe en su glorioso Hijo Jesucristo. Dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Analicemos este punto en este verso, el último verso del estudio. Según el verso 22 de Romanos 3, Dios no acepta ningún otro sacrificio excepto su único Hijo Jesucristo, en el cual el ser humano pueda poner su segura fe para obtener la salvación eterna de su ser y alma. Él es solo y suficiente mediador único entre Dios y el hombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está en el libro de Hechos 4:12. El reino de Dios no consiste en ritos y tradiciones de hombres mortales, mucho peor de simples apariencias, sino por el verdadero carácter de hombre transformado solo por aquel que sí lo pudo lograr, y este es Jesucristo. La justicia de los fariseos era externa, mis queridos amigos, fingida y además aparente y deshonesta. Pretendían ser los emisarios de Jehová con un vivir completamente inusual, lo cual fue manifiesto por la luz verdadera que es Jesucristo, que vino a este mundo en calidad de ser humano. Vino en carne y sangre, a quien estos doctos de la ley no tuvieron el suficiente carácter para reconocerlo y darle la bienvenida si hubiera sido ese caso de ellos. Pero qué pena, no fue así. Ahora, la última parte del verso 22 que dice que no hay diferencia. Dios dice que no hay diferencia ni entre judío ni griego, ni escita. Jesucristo murió realmente por todos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, más claramente. Y Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a aquellos que le esperan, sin lugar a ninguna duda. Conclusión. El hombre hecho a la imagen de Dios ha sido incapaz de cumplir el mandato expresado en la ley de Dios, la Santa Biblia. Y ha vivido en caída tras caída, mis queridos amigos. Jesús hace alusión a dos elementos muy importantes en relación al Antiguo Testamento, y estos son la ley y también los profetas. La ley es lo que Dios dio en Horeb, allá en el monte de Dios a través de Moisés, los 10 mandamientos, para que el hombre lo cumpla, tema a Dios y le dé gloria. Pero el hombre no ha hecho caso de esto. ¿Conoce usted los 10 mandamientos? Si le pregunto si es usted una buena persona, ¿qué me respondería? No he hecho mal a nadie. Bueno, eso está bien en perspectiva, pero eso no lo salva del castigo que viene. El único que salva es Cristo. No necesitamos matar, ni violar, ni robar, ni ser corruptos, robando o hurtando lo que no es nuestro. Simplemente cuando la conciencia está empañada, quiere decir que también tenemos culpa y que Jesucristo vino justo para quitar esa culpa.
Jesús hace hincapié en obedecer la ley de manera puntual y luego enseñarla para que esa persona que enseña sea reconocida en el cielo. Jesús demostró su propio estilo de vida aquí en la tierra en los días de su carne y eso enseñó a los hombres y todos pudieron ver su gloria. Porque Él llevó en sí mismo una vida extraordinaria. El Señor Jesús dio un voto de censura al viejo estilo de vida de los escribas y fariseos del primer siglo y manifestó que nuestro vivir debía ser auténtico en relación al de ellos. Me refiero a los fariseos y escribas del primer siglo. El apóstol Pablo dice que ahora, aparte de la ley, aparte del Antiguo Testamento, Dios se ha manifestado en gloria a través de su justicia, la cual ha sido testificada también por la ley y los profetas. Dios declara que Él acepta la única justicia que Él ya ha manifestado a través de la fe en su glorioso Hijo Jesucristo. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la era de la gracia, en donde no tenemos que cumplir con los rudimentos de la ley, porque eso ya lo cargó Jesucristo. Eso lo cargó, lo llevó en su cuerpo, molido por nuestros pecados. El Señor Jesucristo hizo una expiación perfecta, mis amigos. De eso es que les he venido a hablar esta noche, con humildad y con respeto, respetando sus creencias. Pero realmente créanme, no todas las creencias son buenas. A lo mejor podrían aparecer positivas, pero no son aquellas que van a salvar su alma. La única creencia está en la Biblia. La Biblia es el libro de Dios y como tal es la única verdad eterna. El evangelista Wilson Pesantes no tiene la verdad en sí mismo. Estoy contento y gozoso porque la verdad de la Biblia me ha inundado. Y de eso escribo. Porque para la gloria de Dios vivo, y aunque esté pasando por un mar de lágrimas, por un mar de venturas, por un mar de desventuras, el Señor ha permitido que me acople maravillosamente en medio de los tiempos a la escasez y a la abundancia, como dice Pablo, el apóstol de la fe. Y así vamos adelante, vamos al crecimiento. Vamos a darle la cara al mal tiempo, como dice, confiando en aquel que ya caminó este mundo antes que nosotros, el Señor Jesucristo, y que sabe cuál es el mejor camino a puerto. Es el capitán de la embarcación de nuestra vida. Es el alfarero que nos moldea como Él quiera, y es el carpintero que usa la madera de manera perfecta. Si usted no ha hecho la oración de arrepentimiento, le invito esta noche a inclinar su rostro y con humildad dirigirse al Padre de esta manera. Señor Todopoderoso, gracias te doy. He escuchado tu palabra, que tú eres el fin de la ley, el fin de la dispensación del antiguo pacto y el comienzo del nuevo pacto eterno firmado con tu sangre preciosa. Señor, realmente anhelo y deseo que tú seas el Señor de mi vida. Te invito a mi corazón como mi personal Salvador, aceptándote en mi vida para siempre. Pido que venga el don de tu bendito Espíritu Santo y que se mezcle conmigo y seamos uno contigo. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que restaures ese cabo roto al original divino. Cuando Adán pecó, ese cabo se rompió y todos aquellos que descendemos de Adán, que hemos nacido de las dos células sexuales de nuestro papá y de nuestra mamá, hemos nacido en Adán. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Amén. Les agradezco por el tiempo, 34 minutos de estudio, me parece muy bien. Y será hasta una próxima entrega, el fin de semana, sin faltar, aquí en mi programa Una Voz de Esperanza,
en mi página oficial de Facebook. Les saluda nuevamente y se despide de ustedes el evangelista Wilson Pesantes, deseándoles un maravilloso inicio de semana. Que Dios los bendiga.